Estoy ahora grabando. Está Quero bien. para a gravação dar as bem-vindas para todos, todas, e passando a palavra para Marta, que vai ser a apertura de la reunião, do congresso. Ah, gracias a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bienvenidos y bienvenidas para todos los que conformamos la red de instituciones teológicas y educativas metodistas, Redime. Es un gozo recibirles este día en nuestra tercera conferencia 2024, el cual desarrollaremos el tema del 15º Instituto de Estudios Teológicos Metodistas de Oxford, que es El mundo es mi parroquia, buenas nuevas de salvación en una era de crisis. Y sin más preámbulos, daremos inicio con la presentación de unos saludos especiales. Así que dejamos al hermano Fabián Rey. Muy bien, muchas gracias, Marta. Em, Creo que el saludo que queríamos traer a Redime y que nos ha hecho llegar justamente a esta tercera conferencia virtual de Redime es el secretario general Ronald Fernández, que es el secretario justamente de Ministerios Globales y de la Junta General de Educación Superior, estas dos agencias pertenecientes a la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos. Y permítanme leerles la carta que nos mandó y que luego lo vamos a subir aquí al chat del Zoom para que ustedes puedan leerla en totalidad. Quisiera leer solamente un párrafo. En mi posición como secretario general, no, en mi saludo que está realizándonos, creo es muy importante el trabajo realizado por Redime como una red virtual de formación e intercambio en el ámbito de la educación teológica en América Latina y el Caribe. Yo he participado en el evento realizado por el Instituto Oxford en Inglaterra el pasado agosto del 2024, donde pude valorar la contribución latinoamericana, incluso la presentación de la magíster Claudia Lombardo sobre educación metodista en la sesión plenaria. Creo muy importante que Claudia Lombardo y el reverendo doctor Pablo Ferrer compartan las discusiones ocurridas durante el Instituto Oxford en nuestras hermanas y hermanos en todo el continente. También la, la Junta de Educación Superior como la Junta de Ministerios Globales han trabajado con el Instituto Oxford en el pasado y estamos acompañando con interés sus actividades, bien como la contribución de especialistas latinoamericanos al diálogo teológico mundial. Creo que este saludo es más que elocuente en el mismo sentir y en el apoyo que están brindando hacia Redime desde las oficinas de la agencia, tanto del Ministerio Globales como del World Higher Education. Así que recibimos con un agrado este saludo del secretario general Ronald Fernández. Creo que habría un saludo más. Que em, iba a estar participando con nosotros también el obispo Juan de Dios Peña, que es el obispo, obispo de El Salvador, pero que a su vez es presidente de CIEMAL, que por razones de organización, que la próxima semana se está organizando este encuentro de CIEMAL, no está participando con nosotros y nos dejó también sus saludos y su acompañamiento a esta red Redime. Él participa habitualmente, ha participado en las anteriores ediciones, pero por estas razones de pronto iniciación del próximo encuentro de CIEMAL no va a poder estar con nosotros. Así que también recibamos el saludo de el obispo Juan de Dios, presidente de CIEMAL, Consejo Metodista, de Iglesias Metodistas de Latinoamérica. Muchas gracias. Ahora este, mm, vamos a hacer la apertura al devocional para luego hacer las presentaciones que tenemos pensadas para esta conferencia.
y le hemos pedido a la licenciada Gabriela Amaya, como parte de ALAIME, secretaria ejecutiva de ALAIME, que pueda compartir este devocional. Buenas tardes o buenos días a todos, a todas. Les agradezco esta oportunidad de compartir desde Alaime este devocional. Y pensaba que en este día estamos próximos a celebrar la Reforma Protestante y podemos dar cuenta de la importancia de la educación teológica en América Latina, de una educación con una fuerte impronta wesleyana. Y para poder ponernos en sintonía con las dos conferencias necesitamos primeramente reflexionar buscando la palabra de Dios y así pensar cómo transitamos nosotros los espacios formativos y convocarnos a mirar cuál es nuestro horizonte y el sentido de lo que hacemos. Entonces, pensando en esta línea, es que para este devocional traigo un pequeño cuento, no puedo escapar a mi formación docente y acudir a un cuento que siempre nos hace bien escuchar un relato. Y este cuento habla de un científico, o podría ser una científica, y dice que había una vez, como empiezan todos los cuentos, había una vez un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo y estaba resuelto a encontrar los medios para minorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo con el trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente encontró una revista en cuya contratapa había un mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría un par de horas componer el mapa y él tendría una tarde tranquila para seguir pensando e investigando sobre los problemas más acuciantes del mundo. Pero para su sorpresa no fue así. Pasado algunos minutos, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería algo propio de la edad de su hijo. Para su gran asombro, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz de eso? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lograste armarlo? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de una persona. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer a la persona que sí sabía cómo era. Cuando conseguí armar esa persona, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Y este cuento lo que nos viene un poco a traer que es allí que se hace necesario pensar nuestros programas de formación, teniendo en cuenta las diferentes situaciones en donde se interviene eclesialmente y personalmente, en cómo poder transitar los espacios eclesiales, los espacios de formación, pensando en las personas de las cuales nos habla el Evangelio. Y el Evangelio es muy claro cuando la Biblia es muy clara, cuando en Romanos 12 nos encontramos con unas palabras que nos marcan profundamente el sentido hacia el cual debe ir nuestro camino en la formación, y que no es basándonos en lo que el mundo propone, no es mirando hacia el costado, sino absolutamente enfocados en la búsqueda del amor y la justicia. Encontramos infinidad de textos, pero uno de ellos es el de Romanos 12, que con mucha claridad nos dice: no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La formación en nuestras instituciones no puede ser realizada sin tomarnos de la mano de Dios, pensando en esa humanidad que a veces encontramos fragmentada, recortada, en la cual hay que unir a veces esos pedacitos para encontrarnos con la vida plena que debe ser vivida por cada persona. No desde las fragmentaciones que impone el sistema, no desde las miradas recortadas, economicistas, donde no se busca el bien común, sino el bien de unos pocos, de las corporaciones. Y es así donde la educación teológica tiene como premisa básica el amor de Dios, donde esa educación que buscamos está basada en ese amor que debe primar, como bien decía Wesley, la educación es un acto de amor, y es desde allí que necesitamos pensar la formación, nuestros acercamientos al saber, a la construcción de los saberes, a un pensamiento solidario. No podemos acompañar la construcción de los mundos que habitamos, sino es pensando en las personas y sus realidades, en nosotros y nuestras realidades. La premisa sigue siendo el amor al prójimo. La premisa sigue siendo aferrarnos al Evangelio y pedir al Señor de su misericordia y de su gracia para que nuestras instituciones de formación teológica sean aquellas puertas que se abren y posibilitan una mirada desde el amor, la búsqueda de la justicia, de la paz y de la igualdad. Damos gracias a Dios por esta enorme oportunidad de encontrarnos a pensar juntos y juntas, a reflexionar, a mirar nuestros caminos, a desandar también caminos para construir otros mejores. Y eso es posible desde un sentido de red y comunitario. Por eso los y las invito a orar pidiendo al Señor su dirección y que nos ayude siempre a recordar que haciendo red somos más fuertes y podemos educar mejor. Oramos. Dios y Padre nuestro, te queremos dar gracias por esta posibilidad de encontrarnos de esta manera, por poder pensar juntos y juntas, Señor, en una mejor formación. Ayudarnos, Señor, a ser solidarios entre las instituciones, acompañarnos, a compartir los recursos, a compartir de tu amor. Gracias, Padre Santo, por esta posibilidad y que podamos continuar siempre a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos entonces con el programa. Sí, Marta. Paulo. Ahora, ahora sería importante hacer la presentación de el- el- lo ocurrido en Oxford Institute. Sí. Entonces, yo voy a hablar primero para quien no me conoce. Yo soy Paulo Roberto García. Eh, se puede perceber por mi español muy afinado que yo soy brasileño. Perdone por mi portuñol. Yo soy pastor metodista, profesor de teología e parte também dos hubs da Junta General de Educação Superior e Ministérios. E com alguns outros que acá estão, estivemos juntos em Oxford Institute, e necessito falar um pouco sobre por que temos elegido este tema para falar acá. Primeiro, o que é Oxford Institute? Eu vou colocar um enlace em chat para que as pessoas possam salvar o enlace e depois, um momento, e mirar aí no, agora sim. Quando eu coloco no chat, a primeira parte é como uma imagem, agora está como texto. Oxford Institute é um espaço que tem como perspectiva
apoiar o estudo teológico de investigadores wesleyanos, metodistas em todo o mundo, laicos, clérigos, e quer também compartilhar os estudos. Oxford Institute é parte lo Concílio Mundial Metodista, é uma seção do Concílio Mundial Metodista, desde 1958 ha hecho a cada 5 anos uma reunião para que expertos de todo o mundo puedan compartilhar suas investigações. Vivemos hoje em um tempo em que há, eu vou usar uma palavra que está se usando muito, um alinhamento de ações. Vários grupos buscam trabalhar juntos. Hablei em lo início desse encontro acerca da presença de Luiz Cardoso acá conosco. Luiz Cardoso, Christian Adam, que são de ministérios globais da Igreja Metodista Unida. Agora trabalham junto com Davi, com Cláudia, comigo, que somos de Educação Superior e Ministério, para juntos atuarmos em América Latina e Caribe. Uma forma de otimizar nossa maneira de trabalhar. Por isso, o saludo de Roland Fernandes no início que Fabian ha apresentado. Também há um apoio ao Concílio Mundial Metodista, que também apoia o Oxford Institute. Ou seja, queremos compartilhar os espaços. E o problema é que nós não conhecemos muito do Oxford Institute. Por isso, em enlace que nós havemos apresentado, há lo histórico, a missão e também um destaque para os materiais. Desde 1958 estão digitalizados ou em PDF todas as apresentações que han sido hechas em Oxford Institute a cada 5 anos, disponíveis para nós. E não é só em la área de la teologia wesleyana ou de la história wesleyana, pero los aportes son en la área de Biblia, en la área de pastoral, en la área de pedagogía, en la área de ética. Es un espacio amplo para refletir sobre el pensamiento wesleyano desde los diversos lugares del mundo. Y en el último, yo voy a compartir acá una foto. Em el último, hay que ampliar un momento só, em nuestro último Oxford Institute, los latino-americanos que participavam lá, um momento, acá uma foto que Cláudia está toda sorridente aí para nós outros. Los latino-americanos presentes entenderam que seria importante não só fortalecer, um momento, há uma não só fortalecer a presença latino-americana nos próximos Oxford Institute, mas também fortalecer espaços em América Latina para a reflexão wesleyana. E haverá então uma sessão latino-americana do Oxford Institute para promover novo liderazgo, novos investigadores que puedan compartilhar novas perspectivas latino-americanas e, mais que isso, que puedan também pleitear participar de los próximos Oxford Institute. Temos 2 representantes para o continente americano, de las Américas, América Latina e América del Norte. Para nós, em América Latina, cá está Pablo Andinha, que é o representante, o coordenador, co-sponsor, e acá, no meio, está Felipe Maia, que é para Norte América. Então, hoje,
Un momento. Hoy, cuando empezamos a trabajar nuestra conferencia con el tema de Oxford Institute, estamos usando este espaço para dizer: tendremos nuevos espacios de pertenencia, de investigaciones, de contactos, y posibilidad de tener un nuevo liderazgo que pueda también reemplazar nosotros, que en mi caso ya estoy viejo, estaba lá, y hay otros también, que há necessidade de novas gerações de estar presente em esses espaços. Queremos compartilhar isto. E por isso, falar de Oxford Institute. E incentivar a cada uma a visitar a página, não sei como se habla em espanhol, a parte, mirar os recursos que tiene, estão todos em inglês, mas hoje com os mecanismos de tradução é muito tranquilo. E mais que isso, se prepararem para participar de los espaços de diálogo, de formação, de debate, de lo pensamento wesleyano desde uma perspectiva latino-americana e caribenha. Por isso, bem-vindos a esta experiência, hora de compartilhar recursos. Que Deus bendiga este tempo para nós. Agora estou sem o programa. Fabian, é você que assume? Ahora vamos a las presentaciones ya de las ponencias y la primera la va a estar haciendo Gabriela en este momento. Bueno, me pidieron que presentara esta conferencia y me siento halagada por poder hacerlo. Vamos a presentar la primera ponencia, que es la del doctor Pablo Ferrer. Antes de presentarlo y contar sobre qué va a conversar, vamos a acordar que luego de su ponencia vamos a hacer un trabajo en pequeños grupos durante 10 minutos y luego una plenaria corta de 5 minutos, donde no van a exponer todos los grupos, sino algunos, como para ver por dónde estuvimos pensando y reflexionando, para luego sí pasar a la segunda ponencia. Bueno, ahora sí, presentando al doctor Pablo Ferrer en su exposición sobre cómo vivimos el cuerpo, lectura intercultural de Filipenses. Y siempre se titula el archivo del currículum de alguien a presentar un currículum abreviado, cosa que es falso, porque son personas que tienen un vasto recorrido y su currículum nunca es abreviado, lo cual es bueno contar con eso. Pablo nació en Argentina, en una provincia muy bonita, Mendoza. Ahora vive en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. Fue profesor de Biblia en el Instituto Universitario ICEDET, en el área de Nuevo Testamento, y en el mismo instituto fue coordinador del área de extensión universitaria. Pertenece a la Iglesia Evangélica Metodista, es licenciado en Teología y doctor en Teología, ambos títulos en ICEDET. Y sus áreas de interés son vastas: lectura de género, lectura sociopolítica del Nuevo Testamento, lectura intercultural, ecoteología, el Evangelio de Juan, cartas paulinas, literatura apocalíptica, hermenéutica, entre otros temas. Por supuesto, ha escrito variados artículos, varios libros. Es miembro del comité editorial de la revista de UCEL, Teología y Cultura. Fue miembro consultor del Instituto Oxford, metodista. Es profesora del Profesorado de Ciencias Sagradas en el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco. Es profesor de Biblia del Consejo de Unidad de Iglesias Indígenas con los pueblos originarios Com, Wichí, Mocoví.
profesor de Nuevo Testamento en Comunidad Teológica de México, profesor de Biblia en la Red Ecuménica de Educación Teológica, profesor de Biblia en UCEL, en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, profesor en Bíblica Virtual, coordinador del Departamento de Educación Cristiana del Colegio Ward, investigador en UCEL. Bueno, ha dado numerosos talleres, cursos, clases en México, Cuba, Uruguay, Reino Unido, y también es actor de teatro independiente. Pablo, va a ser un gusto escucharte, aprender contigo, y hemos hecho un currículum abreviado. Difícil hacerlo con tu trayectoria. Gracias, Pablo, por estar acá. Gracias, Gabriela, y bueno, gracias a todos por esta invitación. Y bueno, empiezo a compartir pantalla para ver un pequeño PowerPoint que pensé para este momento. Y ahí en el Instituto Oxford trabajé con Biblia porque soy biblista, entre otras cosas, y me gusta trabajar el texto bíblico pensando un poquito la relación entre el mundo que compartió originariamente ese texto y el mundo que está leyendo ese texto en la actualidad. Así que puse a pensar un poquito en esto y una de las cosas que propongo es reforzar la idea de la interpretación del texto bíblico como diálogo, ¿sí? Entrar al texto bíblico comprendiendo que esa relación con el texto bíblico debería ser un diálogo. A veces lo transformamos en un monólogo y le hacemos decir al texto bíblico lo que nosotros queremos, en lugar de escucharlo, de dialogar con ese texto bíblico. Ahora, partiendo de esta idea del texto bíblico que dialoga con nuestra realidad, con nuestra vida, también es cierto que cuando entramos en ese diálogo, en el texto bíblico, entramos con, lógicamente, nuestra visión occidental, nuestra cultura occidental, de modo que muchas veces ese diálogo lo limitamos o lo enmarcamos en lo que es nuestra visión occidental, cuando a lo mejor el texto bíblico podría tener alguna otra palabra, alguna otra visión en ese diálogo. Seguramente la tiene. Entonces, la propuesta cuando hacemos lectura intercultural del texto bíblico es poder poner a otras culturas en ese diálogo, ¿sí? Invitar a otras personas y a otras culturas, a otras cosmovisiones, a que lean conjuntamente ese texto bíblico. Y es lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿sí? Eh, ¿Quiénes son los invitados a este diálogo? Bueno, por un lado, la cosmovisión del propio texto bíblico. Ya vamos a ver un poquito de esto. Luego también la cosmovisión de pueblos originarios. Vamos a elegir un pueblo originario, ¿sí? Para que esa nueva invitación nos recuerde que nuestra visión no es la única, sino que hay otras visiones que pueden leer el texto y pueden devolvernos en ese diálogo un enriquecimiento del diálogo, ¿sí? Y finalmente, bueno, no podía ser de otra forma, vamos a invitarlo a Wesley a que también participe en este diálogo del texto bíblico. Elegimos un tema, ¿no? Porque Mira, siempre hay mucho para conversar cuando uno abre el texto bíblico, y elegimos un tema que me parece que es en estos tiempos bien importante. Me pareció cuando Gabriela contaba el cuento y decía de volver a armar el mundo y atrás estaba la persona, ¿no? El cuerpo. Yo dije, bueno, me dejó la pelota picando, ¿no? Porque es el tema del cuerpo, está presente en todo el texto bíblico, en nuestra vida, en las comunidades, en los conflictos, etc. Y lo pensé trabajarlo, bueno, ¿en dónde? En una de las cartas que Pablo escribe específicamente a los filipenses. Lo primero que uno
tiene que saber es que cuando llega a un diálogo ya hay algunas ideas previas, ¿no? Ya se conversó antes, ¿no es cierto? Entonces uno llega a conversaciones que ya habían comenzado. Y esta del cuerpo me parece que está atravesado, ¿no? Cuando leemos el cuerpo en el texto bíblico, y bueno, ahora enfocándonos un poquito en el apóstol Pablo, aparece la idea de un cuerpo dualista, mente y alma, ¿sí? Perdón, cuerpo y alma, ¿sí? Una cuestión bien material y una cuestión bien espiritual. Y estamos totalmente enmarcados en esa forma de entender el cuerpo totalmente occidental. Les comparto algunos textos, algunas citas, para que vayamos viendo al, al diálogo, cómo llegamos a ese diálogo, ¿sí? Fíjense, dice, el uso que hace Pablo de una imagen tan brutalmente dualista es la expresión más nítida que nunca dio en ninguna de sus epístolas de su percepción de la terrible oscuridad que ha reunido en el corazón antes del esplendor de la resurrección de Cristo. Otra cita, son todos del mismo autor. Pero debemos recordar que Pablo era un judío, educado en una cultura similar a la de Filón y Josefo. Esto tiene detrás toda una idea de que la cultura helénica siempre fue dualista, ¿sí? Y entendió el cuerpo con una fuerte división entre cuerpo material y alma espiritual. Cualquiera que fuese su causa, el doloroso conflicto entre el cuerpo y el alma era un hecho de la vida. Muchos de los pecados que resultaban más repulsivos, en particular la lascivia y la embriaguez, sin lugar a dudas provenían de rendirse a las exigencias del cuerpo. Y dejo una más, todas son de este autor, Peter Brown, El cuerpo y la sociedad de 1988. Es posible sopesar en las repetidas exégesis de un mero centenar de palabras de las epístolas de Pablo el futuro curso del pensamiento cristiano sobre la persona. ¿Por qué quería traer esto? Porque, como les decía recién, es lo que recibimos, ¿sí? Cuando pensamos en el cuerpo, cuando leemos en el texto bíblico cuerpo, muchas veces, y sobre todo en cartas paulinas, estamos marcadas por este trasfondo, ¿sí? Que nos dijo, Pablo entendía el cuerpo como algo dividido entre lo material y lo espiritual, y había que cuidar lo espiritual, ¿sí? Y había que despreocuparse o controlar lo material, el cuerpo. Ante eso, quisiera invitar ahora a la conversación a algún otro autor, ¿sí? Que se llama Dale Martin y escribió un libro, El cuerpo corintio, en 1995. Lo que va a hacer este autor es repensar si toda esta idea del cuerpo dualista o de entenderse el cuerpo en forma dualista era realmente de los primeros cristianos y cristianas, por ejemplo, de Pablo. Y una de las citas que traigo de este autor dice, antes que intentar forzar el lenguaje antiguo a nuestros esquemas conceptuales, haríamos mejor en intentar imaginar cómo los antiguos griegos y romanos podían ver como natural lo que para nosotros parece bizarro, la no existencia del individuo, la fluidez de los elementos que construyen el ser y la esencial continuidad del cuerpo humano con todo lo que rodea, con todo lo que lo rodea. Y esto me parece que empieza a aparecer en este diálogo la idea de que el cuerpo humano no era algo cerrado, no era algo homogéneo y cerrado, sino que, como dice este autor, era comprendido en esa época como algo muy fluido. Sus elementos eran muy fluidos, ¿sí? De tal forma que se conectaban los diferentes cuerpos de una u otra forma. Y esto
es algo que nos lleva a revisar, ¿sí? Por lo menos a los biblistas, a los que nos interesa mucho ver cómo se entendían las cosas en el primer siglo, y a recordar que el mundo griego no tuvo una sola concepción del cuerpo humano, que es lo que nos interesa en este caso. Igualmente el mundo romano, ¿no? Siempre pensamos que los griegos tenían esta idea platónica, cuerpo por un lado, espíritu por otro lado, o cuerpo por un lado y alma por otro lado, ¿sí? Hay quienes se tienen que ocupar de cuidar el cuerpo, los médicos, hay quienes se tienen que ocupar de cuidar el alma, pastores, pastoras, todo el mundo religioso. Y en realidad esto fue una construcción muy posterior que aparece muy posteriormente en la historia, ¿sí? Luego de ver un poquito esta invitación al mundo antiguo a entrar en la conversación y ver que esa conversación nos recuerda que la idea de cuerpo en el mundo grecorromano del primer siglo era una idea de un cuerpo abierto, fluido, interrelacionado, los cuerpos estaban interconectados. Me interesó escuchar algunas ideas sobre el cuerpo que tiene la cultura com, una cultura de pueblos originarios del norte de la Argentina, Chaco, Formosa, una parte de Paraguay también, y que lo tomo en la voz de una antropóloga, Florencia Tola. Fíjense lo que nos va a decir sobre la idea de cuerpo en esta cultura com. La persona es conceptualizada como una persona extensa, en la que su cuerpo no representa una frontera entre los seres ni una barrera que contendría en su interior los elementos que la constituyen. La piel es pensada más bien como porosa y abierta, de modo tal que resulta difícil pensar la existencia de un adentro y un afuera corporal. El término "com-loc" es traducido generalmente como cuerpo, pero define más precisamente el límite corporal marcado por la piel en el caso de las personas humanas, por el cuerpo en el caso de los animales, por la corteza en el caso de los árboles y por la cáscara en el caso de los frutos. Si Locke se utiliza para traducir lo que llamamos cuerpo, este término no incluye la totalidad del cuerpo. No incluye, por ejemplo, la carne, ni los fluidos, ni los órganos. Y destaco esta parte. La piel y el cuerpo no son concebidos como una barrera que separa a unos de otros, un exterior de un interior. El cuerpo es pensado como permeable e interactivo a lo largo de la existencia de una persona. Fíjense cómo en el diálogo esta forma de entender el cuerpo de este pueblo com se va a parecer mucho a la idea que había en el primer siglo, ¿sí? Idea que va a aparecer en muchos textos bíblicos. Yo me estoy acordando en este momento del texto en el que una mujer toca el manto de Jesús y Jesús siente que fluye algo de su cuerpo y ese algo que fluye cura a la mujer, ¿sí? Hay muchos de estos textos en los que se muestra esa interconexión de cuerpos, ¿sí? Entre diferentes cuerpos que para nuestra cultura son cuerpos cerrados, que no se intercomunican entre sí, ¿no? Por eso estoy pidiendo el auxilio de otras culturas para que me ayuden al diálogo en esta visión bíblica, ¿no? Otra antropóloga, Silvia Citro, que trabaja también con la cultura com, dice estas interrelaciones entre cuerpo-mundo, natural, humano y no humano, que desde nuestra ontología tendemos a separar, pero que aquí se nos presentan como dimensiones de una misma existencia o acontecer. No solo se dan en torno a las creencias del Evangelio, es decir, que el mundo com lee el Evangelio a partir de esta forma de entender los cuerpos reunidos, interconectados, no solamente los cuerpos humanos, sino también atravesados por cuerpos animales, vegetales, y del universo en general, sino que se evidencian en prácticas que provienen de la propia historia de los com. Traté de hacer brevemente un resumen del cuerpo en la cultura com, ¿no?
En primer lugar, el cuerpo no es una entidad aislada, sino más bien porosa, interconectada con el medio ambiente que lo circunda. Ese medio ambiente comprende, indudablemente, a la divinidad. En segundo lugar, la división dualista. Alma-cuerpo no se encuentra en el mundo com. En su lugar, el alma es una entidad activa, interrelacionada, entretejida con los cuerpos humanos, entre los cuerpos humanos y los no humanos. El alma se sale del cuerpo, se interrelaciona con otros cuerpos. En tercer lugar, el alma es una entidad que se corporeiza, ¿sí? No es algo inmaterial. Esa corporeidad del alma la aleja del concepto inmaterial occidental. El alma en el mundo com es cuerpo o es parte del cuerpo. Es ese cuerpo poroso interconectado. En cuarto lugar, la coexistencia de los cuerpos se da también en el medio ambiente. El medio ambiente está profundamente adherido a los cuerpos y los cuerpos a él. Voy a pedirle entonces a Wesley si puede entrar también a dialogar con estas ideas del primer siglo, con las ideas actuales de pueblos originarios. Y Wesley sabemos que vivió en una época bisagra, en donde se empezó a reforzar la idea del cuerpo humano como algo individual. ¿Sí? Estamos en la época donde la mecánica empieza a necesitar que se comprenda el cuerpo humano como algo individual, ¿sí? Y se empieza a dejar de lado la idea de la interconexión de los cuerpos. Encontré, para citar de Wesley, de un sermón, dice: bien, pero si no conocemos ninguna otra cosa, ¿no nos conocemos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos y nuestras almas? ¿Qué es nuestra alma?, se pregunta Wesley. Sabemos que es un espíritu, pero ¿qué es un espíritu? Aquí estamos totalmente detenidos. ¿Dónde está alojada el alma? ¿En la glándula pineal? ¿En todo el cerebro? ¿En el corazón? ¿En la sangre? ¿En una parte cualquiera del cuerpo? O, si alguien puede entender estos términos, toda en todo y toda en cada parte. ¿Cómo está unida el alma al cuerpo? ¿Un espíritu a un terrón? ¿Cuál es la cadena secreta imperceptible que los une? ¿Puede el más sabio de los humanos dar una respuesta satisfactoria a cualquiera de estas sencillas preguntas? Esto se preguntaba Wesley en el sermón sobre la imperfección del conocimiento humano. Fíjense que, obviamente, todas estas preguntas están dialogando precisamente en un mundo que está tratando de formar una idea de cuerpo, ¿sí? Una idea de cuerpo separada del alma, ¿no? Por eso mismo me pareció bien interesante poder pensar. En otro escrito, Wesley va a empezar a sugerir algunas cuestiones que tienen que ver con la salud y con la enfermedad. Y va a decir: las pasiones tienen una influencia mucho mayor sobre la salud de lo que la mayoría de las personas es consciente. Segundo, todas las pasiones violentas y repentinas predisponen o incluso arrojan a las personas a enfermedades agudas. Tercero, hasta que no se calme la pasión que ocasionó la enfermedad, se aplicarán en vano los medicamentos. Wesley está en un momento en que empieza a desarrollarse muy fuerte la industria farmacéutica. 4. El amor de Dios, así como es el remedio soberano de todas las miserias, previene de manera particularmente eficaz todos los desórdenes corporales que las pasiones introducen, manteniendo las pasiones mismas dentro de los límites debidos. Y por la alegría inefable y la perfecta serenidad y tranquilidad que da a la mente, se convierte en el más poderoso de todos los medios de salud y larga vida. Todo esto lo trabaja Wesley en un escrito muy interesante que se llama medicina elemental o medicina primitiva o básica o sencilla, ¿sí? En la parte del prefacio. Y nos va a mostrar cómo, para Wesley, el cuerpo no es solamente cuerpo, sino que las pasiones, el bienestar, tiene que ver con
una idea de cuerpo general, ¿sí? Un poco más adelante en este prefacio va a hablar del aire que respiramos, del agua que tomamos. Parece que vivió hoy, que vivía ayer Wesley, ¿no? Con toda esta preocupación por entender el cuerpo no como algo cerrado que hay que cuidar cerradamente, sino cuidar en sus interrelaciones. Hicimos todo esto para conocer a nuestros invitados al diálogo, ¿sí? El mundo del primer siglo, la cultura com y Wesley. Para tratar ahora de leer, no todo el texto de Filipenses, obviamente, pero por lo menos algunas partes, ¿sí? Y para leer este texto con estos invitados, una de las cosas que tenemos que recordar es que en Filipenses Pablo está en prisión. Y esto es un elemento contextual que a mí siempre me llamó mucho la atención. Pablo piensa sobre el cuerpo en un momento en que su cuerpo parece estar cerrado, encerrado, aislado, ¿no? Eh, y, y eso no deja de ser interesante, ¿sí? Porque entonces la corporalidad que aparece en Filipenses, en un Pablo encerrado en prisión, es una corporalidad que va a sobrepasar nuestra idea occidental, ¿sí? Y que va a pasar nuestra idea de cuerpo material, la va a sobrepasar, se va a extender. Eh, bueno, esto que decíamos hoy, ¿no? Y digamos, la idea de Pablo sobre su cuerpo va a ser la idea de Pablo sobre un cuerpo compartido, un cuerpo interrelacionado, que es lo que a mí me gusta decir la eh, coexistencia que aparece en Pablo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Filipenses. Entonces, después me puse a leer la carta. Yo dejo algunos ejemplos de esa lectura. Por ejemplo, en el saludo de la carta. ¿Mm? Doy gracias a mi Dios. Entonces pensemos ahora cómo este Pablo está viviendo su cuerpo como algo interrelacionado. Cada vez que me acuerdo de ustedes, esto está en el capítulo 1, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía. Pablo, perdón, quedan 3 minutos. Ups, bueno, este, y Pablo va a utilizar varias palabras. Por ejemplo, el verbo freneo, que nosotros siempre lo traducimos por pensar. Está muy interesante traducirlo por sentir, porque puede ser traducido, esto nos dice también algo de la traducción, ¿no? Cómo nosotros al traducir, fíjense, me es justo sentir esto de todos ustedes. Los tengo en mi corazón. Esto nosotros siempre lo hablamos, lo pensamos como metáfora, ¿no? Y no nos animamos a pensarlo como nuestros invitados nos propusieron en los diálogos, ¿no? Y fíjense, son todos ustedes participantes conmigo. Son cinco y no, son una comunidad extendida, aunque yo me encuentre en prisión, ¿sí? Lo que me parece que está pensando es una relación este, no tanto espiritual como la entendemos, sino eh, espiritual corporal. Aparecen algunas palabras que llamamos hapax, que solamente las tiene Pablo, ¿sí? Y Pablo las construye con la palabra sige. Nosotros sige la traducimos por alma, y en realidad la podemos traducir por vida, ¿sí? Entonces ya ahí nos cambia muchísimo, porque es una vida en que nuestros cuerpos empiezan a estar en interrelación, ¿sí? Eh, Dejo un ejemplo nomás. Fíjense, Simsijos, nosotros la traducimos como unánimes, unidos en alma. Y en realidad puede ser unidos en vida, ¿sí? Eh, Versículo 2 dice, completen mi gozo a fin de que piensen o sientan de la misma manera, teniendo el mismo amor, unidos en vida, sintiendo una misma cosa. Pablo está en la cárcel, ¿sí? Bueno, hay otras palabras, varias más, ¿sí? Y eso va a terminar llevando a que la vida comunitaria filipense tome algunas decisiones. Por ejemplo, la ayuda económica. Pablo va a entender que fue ayudado económicamente
porque su cuerpo era el cuerpo comunitario. Su cuerpo no era algo aislado, sino un cuerpo que estaba en comunión, ¿sí? Pero fuerte comunión con todos los otros cuerpos, ¿sí? Estaba en sincoinonía, ¿sí? Bueno, cierro con esto, interpretar como diálogo, y esto me parece para subrayar, es crear relaciones, no verdades. Y interpretamos la Biblia como interpretamos el cuerpo. Interpretamos un cuerpo cerrado, aislado, mío y único. Nuestra interpretación es cerrada, aislada, mía. Mi verdad, tu verdad. Mi cuerpo, tu cuerpo. Cuando entendemos el cuerpo como poroso, dinámico, cuando nos lleva a interpretaciones porosas, dinámicas, interrelacionadas. ¿Sí? Me parece que interpretar como diálogo es un ejercicio necesario hoy en día, con diálogos quebrados, polarizados, exacerbados, sordos. La concepción del cuerpo estructura nuestra salud personal, comunitaria y ecológica. Y esto es algo que, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios se anima a proponernos, ¿no? De esto de cuando Pablo habla de que somos un solo cuerpo. Bueno, cierro ahí, creo que llegué más o menos a caballo a la última parte. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Sabíamos que iba a ser muy bueno y, y lo confirmamos. Muchas gracias. Bueno, ahora viene una parte muy interesante que es la de los trabajos en grupo, ¿no? Vamos a tener unos 10 minutos. Ustedes van a, por obra de la tecnología, se van a poder reunir con un grupo. Van a tener una serie de preguntas a las cuales trabajar y después les decía que volvemos a un plenario muy cortito donde no va a exponer cada grupo, sino que alguno va a poder este, poner sobre la mesa algo de lo pensado, ¿sí? Así que vamos a estar atentos a esta división en grupos que nos permite esta tecnología y a la pregunta que va a ser colocada para que trabajen, ¿sí? Bueno, que sean ricos 10 minutos. Es necesario poner la pregunta primero antes de mandarlo a los grupos. Bien, Paulo entonces nos puede compartir la pregunta. Yo creo que la pregunta tiene que ver con cómo la forma de entender nuestro cuerpo es algo que ayuda, complica a la pastoral y a la formación en nuestras comunidades, ¿sí? Si ayuda, si complica, cómo el cuerpo es comprendido en nuestras comunidades y cómo esa comprensión del cuerpo hace que leamos el texto bíblico de una forma o de otra, que actuemos en nuestras comunidades de una forma o de otra, ¿sí? Es esta mi pregunta, ¿no? Bueno, bien, Pablo, si querés, de todas maneras, escribirlo en el chat por si alguno quiere volver a eso, pero bueno, nos podemos dividir en grupos. Bien. Eh, Vamos a tener, ¿cuántos minutos había acá? 10 minutos. Perfecto. Bueno, les va a salir en pantalla, está el grupo que tienen que clicar para ingresar y luego nosotros lo volvemos a convocar. Creo que ahí están yendo. Sí están yendo los grupos. Sí. Yo me quedé, así termino de leer. Sí, sí, sí. Ujú. Em, Creo que nosotros no merecemos hacer parte de un grupo. ¿No te vino a vos? No, pero no No, hay porque, problema. No. no, porque yo lo puse a los coanfitriones y Ah, anfitrión sí, para que elijamos estar o no. perfecto. Gracias, Pablo.
Bueno, ¿Habrán algo perdido rapidito. conexión Ya, las que quedaron acá? ya es la segunda Ross, vez que Jerónimo. escucho, pero está diferente, muy, muy rico. Estamos grabando, ¿no? No sé Sí. qué graba cuando estamos así divididos en Ah, grupos. A este Eh, yo grupo, voy a pausar la grabación. Por ejemplo, de un huevo, como el cuerpo es el cuerpo sería la cáscara, la clara sería el espíritu y la yema el alma. Y en un aguacate, como también la cáscara sería el cuerpo y la pulpa sería también el espíritu y el alma en la semilla, ¿verdad? Y cómo se ha puesto el énfasis en el alma, salvar el alma. Esa es la predicación de salvar el alma. Nos resulta difícil verlo de otra manera. Eh, yo comentaba cómo en nuestras reuniones las personas a veces piden oración por dolencias, dolores de huesos, articulaciones, porque el cuerpo habla, nosotros escuchamos el cuerpo que se queja y muchas veces oramos por esas dolencias. Y a veces pasa que cuando oramos estamos, y los hermanos ponen en común las dolencias, se sienten como abrazados y parece que los dolores disminuyen. Y nadie actuó sobre la rodilla, sobre la cadera, pero entonces ahí se puede percibir como eso que dice el cuerpo, también es el alma, también es la integralidad de la persona. Y, y el espíritu, y es imposible separarlo. Entonces, qué hermosa esa perspectiva de cuerpo como en continuidad con el entorno, con el ambiente y con los otros, y cómo entonces cuidar nuestro ambiente y lo que nos rodea es también cuidarnos nosotros mismos, y cuidar a los otros es cuidarnos todos porque todos dependemos de todos. Yo ponía el ejemplo de si entra un gusanito en el aguacate, bueno, todo se va a alterar, el cuerpo, el alma, porque está todo unido, ¿verdad? Bueno, es para seguir pensando, eso conversamos. Gracias, María Luz, y gracias a los integrantes de su grupo que nos han traído este pensar. ¿Algún otro grupo que en 2 minutos resuma algo de lo trabajado? Nosotros, buenos días, bueno, buen día para todos. Nosotros en el grupo 3 hablamos de la importancia de comprender y conocer el cuerpo. Y en ese sentido, ayudar a nuestras comunidades a entender que el cuerpo no es pecaminoso y está unido a la dimensión emocional y espiritual. Y también nosotros hacíamos una reflexión chiquitica de cuando uno está de cumpleaños o cuando uno está de fiesta, pues uno no se avergüenza y uno espera recibir un regalo con gran alegría, con gran ansia, con despreocupación de lo que pueda hacer, pero uno espera recibir el regalo. Si nosotros decimos que el cuerpo es templo de Dios y es un regalo divino, entonces, ¿por qué no relacionarnos con esa esencia, con ese cuerpo, además del espíritu, y recibirlo como es, como cuerpo, como parte de nosotros, como esencia de nosotros? Nosotros tenemos que hacer una conexión entre lo que es mente, cuerpo y espíritu, y aceptar nuestra humanidad tal cual Dios nos la ha regalado. Muchas gracias, te agradecemos y agradecemos a tu grupo. Y entonces ya creo que si Pablo quiere agregar algo y si no, damos por cerrada esta primera parte. Sí, bueno, te volvemos a agradecer, Pablo, por lo de hoy y por el tiempo previo de preparación y de estudio de tantos años y que hoy nosotros pudimos disfrutar y aprender. Gracias, que el Señor bendiga tu vida y tu hacer. Y lo aplaudimos, sí, claro, gracias, Rebeca. Gracias, Pablo, por compartir con nosotros. De verdad que es muy enriquecedor y muy edificante lo que acabamos de compartir. Bueno, le voy a pedir a Fabián Rey que pueda
tomar el curso de esta segunda parte con esta segunda conferencia. Bien, bueno, ahora nos vamos a adentrar a otra temática, pero que también fue compartida en el marco del Oxford Institute, que se hizo en agosto del 2024, y en este caso vamos a contar con la magíster Claudia Lombardo, con la temática de la educación metodista como alternativa de futuro. Muchos conocen a Claudia, pero quisiera presentarla brevemente. Ella es magíster y especialista en didáctica de la Facultad de Buenos Aires, de la UBA. Es licenciada en Ciencia de la Educación, es profesora en Enseñanza Primaria y profesora de Educación Preescolar. Es docente, actualmente es docente de la Cátedra Didáctica General del Profesorado Universitario de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL. Es profesora del Seminario de las Tecnologías de Información y la Comunicación y sus variadas alfabetizaciones de la Maestría en Tecnología Educativa. Esta es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. También es profesora de la carrera de Teología en la materia de la licenciatura de Teología que tenemos en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, y ella comparte la materia de Educación para la Misión. Actualmente está como directora general del Instituto Evangélico Americano. Es un instituto de educación privada de nivel inicial, primario y media, que queda en Buenos Aires, y también es directora ejecutiva del Lead Hub Argentina, que, como hacía la presentación al principio Paulo García, es parte del Board High Education and Ministry de la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos. Algunos antecedentes que son importantes poder escuchar para ver el recorrido. Sí, ha sido presidente de ALAIME, miembro del board de IANSCU, que son los institutos educativos metodistas de todo el mundo. ¿Sí? Ha sido secretario del CESE, que es la Comisión Evangélica en las cuestiones educativas en Argentina. También se ha desempeñado en diversos cargos de gestión directiva, instituciones educativas, y ha dado distintos seminarios de posgrado en universidades tanto a nivel nacional en la Argentina como también en el exterior. Quizás algo que no está en este CV, pero que es muy valioso decirlo: gran jugadora de fútbol, del fútbol 5, delantera, goleadora, así que creemos que va a meter algunos goles más en medio de esta ponencia. Estamos muy agradecidos, Claudia, que puedas acompañarnos. Es una alegría desde la amistad y desde la posibilidad que tenemos acá como parte de la misión de la Iglesia compartir con Redime. Este es tu tiempo para compartir. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. Sí, no sé si una gran jugadora de fútbol, pero bastante apasionada, eso me entusiasma, me divierte mucho, así que trato de mantenerlo todo el tiempo como una, porque además les cuento, juego con mi hija, así que eso le da un plus mucho más interesante. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ajustarme al tiempo previsto. Me gustaría compartirles un poco desde dónde viene esta presentación. A mí me tocó participar por primera vez este año en el Instituto de Oxford, donde, como Paulo les comentaba al inicio, son todos teólogos. En general es un encuentro académico de docentes, de investigadores, de personas que trabajan en el ámbito de la teología. Y me invitaron a participar en una mesa de economía. Así que yo llamé rápidamente y dije, aquí hubo un error porque me invitaron a un encuentro académico de teología, me pusieron en una mesa de economía, algo pasó porque soy educadora. Pero me dijeron que no había tal error, así que querían que yo estuviera en esa mesa y llegara alguna voz, así que luego de romperme un poco la cabeza decidí que tenía que hablar de lo que sé, que es justamente
hablar de educación. Y entonces voy a compartirles a ustedes algunas ideas que pensé y que tienen que ver un poco con el título de mi presentación, que le dan un poco de sentido. En una mesa de economía, pensando en un público de teólogos y que de alguna manera todos ustedes ocupan ese lugar hoy, son especialistas en áreas de la teología o porque lo hacen académicamente o porque están estudiando y se están formando o porque lo practican. Entonces me parecía interesante atravesar esta idea de ver cómo lo que tiene que ver con la predicación, con la formación, con el dar las buenas nuevas, tiene que ver con la educación también. El título del encuentro de Oxford era El mundo es mi parroquia, buenas nuevas de salvación en una época de crisis. Entonces, me pareció que el título de la educación metodista como alternativa de futuro para una época en crisis y que nos llevaba a pensar en un encuentro buenas nuevas de salvación para esta época de crisis, merecía el poder pensar a la educación metodista en los ámbitos de formación teológicos, escolares, o de la propia iglesia como un espacio de alternativa para pensar el futuro y pensarlo desde otro lugar. Entonces, tomé una frase que últimamente estuve utilizando bastante en algunos espacios de formación de un español, Joan Carlet Melic, que es filósofo y que trabaja en temas de educación y que me parece que viene bien para acompañarnos a pensar o a ponernos a mirar qué es en esta época de crisis lo que hemos olvidado o que tendríamos que recuperar. Él dice, olvidamos que el mundo no nos pertenecía, olvidamos que tenía que ser protegido, que era necesario detenernos y tomarnos tiempo. Pero el problema no era la velocidad, ni siquiera la aceleración, era la prisa. Olvidamos que para habitar el mundo no hay que tener prisa, que hay que saber demorarse en el presente, que hay que enlazar con aquellos que nos han precedido, que hay que aprender a vivir en la provisionalidad, en el desarraigo y en la incertidumbre. Olvidamos que sin esa demora, sin esa atención, el mundo se convierte en un desierto. Y complemento un poco esta frase con una frase de Jorge Carrión, un especialista también en cuestiones de comunicación y de análisis de medios, que dice que el futuro es una construcción compleja y ve al presente como ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Entonces, me parece interesante porque sin haber hablado previamente, Gabriela empezó este encuentro tomando esta idea del habitar el mundo, del poder habitarlo en conjunto, del poder reconstruir a las personas, del poder pensar en estas líneas. Y Pablo habla del cuerpo, ¿no? Aspectos diferentes que se van entrelazando y que tienen que ver con esta idea de habitar el mundo, de pensar la educación o de pensar nuestro espacio como miembros de este mundo, recreando, teniendo que pensar cómo nos vinculamos con los demás. En esta tarea de dar las buenas nuevas, de continuar dando las buenas nuevas. Entonces, yo les propongo dividir esta presentación, espero hacerlo en el tiempo preciso, como en tres ejes. Por un lado, los nuevos escenarios y analizar un poco esos escenarios que se van delimitando y reconfigurando y que reconfiguran los modos de pensar y de conocer, de socializar, de vivir, de trabajar. Un segundo eje que van a ser las nuevas subjetividades que se reconfiguran en estos nuevos escenarios y que tienen que ver con la provisionalidad con la que los vivimos. Y por último, el eje de las buenas nuevas como una alternativa de futuro. Entonces, algunos elementos para tener en cuenta cuando hablamos de los nuevos escenarios.
Parto de una idea que para mí es fundamental y que es que para habitar el mundo necesitamos comprenderlo. Y comprenderlo implica poder entender qué es lo que hoy está aconteciendo, qué es lo que hoy está condicionando, qué es lo que nos está pasando y qué es lo que les pasa a las personas a quienes van dirigidas o nuestras propuestas de enseñanza o nuestra predicación con las buenas nuevas o nuestras acciones que testifican lo que nos estamos planteando en términos de iglesia o de instituciones educativas y de formación. Entonces, dedicar un tiempo a poder pensar qué es lo que pasa en estos escenarios, qué nos traen los nuevos escenarios, para mí es un elemento bastante significativo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos la tarea. Tenemos un contexto plagado de cambios vertiginosos y que marcan una interacción constante que tiene que ver con los desarrollos de la... No sé si estamos grabando, si le recordamos a Pablo. ¿Sí? Sí, Perfecto, perdón. Decíamos los cambios vertiginosos y constantes que se producen y que tienen que ver con esta conectividad continua y portable. Este evento es un ejemplo de eso. Estamos en distintas partes, todos conectados a la vez y algunos incluso conectados hasta en tránsito a veces, ¿no? Nos conectamos desde un celular, vamos en una situación de conectividad continua, portable, y que esto transforma la forma en que nosotros interactuamos, la forma en que nos vinculamos, la forma en que el mundo y nosotros se va entretramando. Entonces, aquí hay otra cuestión interesante que es la portabilidad de estos dispositivos que me acompañan, que me permiten y que llevan un lugar preponderante en nuestra vida. Seguramente todos ustedes, además de ver la pantalla de la computadora, tienen cerca un celular y van intercambiando, chequeando, revisando, hasta googleando algún dato que aquí aparezca o los enlaces que vamos compartiendo. La forma de interrelacionarnos cambia y cambia también el concepto de tiempo y espacio, tal como lo conocemos. Se diluyen esas concepciones tradicionales, borrando las barreras tradicionales. Estamos presentes hoy, pero en realidad en ausencia. Cada uno de nosotros está en un espacio y lugar determinado. Sin embargo, nos sentimos acompañados y juntos a través de este evento en el que personas que están a miles de kilómetros de distancia pueden intervenir, pueden participar, pueden intercambiar. Esta idea de la presencia en la ausencia cambia la concepción también de cómo nos vinculamos con los otros, cómo generamos un intercambio que nos permita sentirnos acompañados, vivir nuestro ser y estar en el mundo o nuestra forma de definirnos. Otro elemento que es para mí importante con estos nuevos escenarios y que se viene definiendo desde hace un tiempo es la idea de la convergencia cultural. Esta idea de la convergencia cultural que desarrolla Henry Jenkins y que habla de la convergencia mediática, es decir, mientras nosotros estamos aquí interviniendo, tenemos una convergencia de medios muy significativa: la televisión, la radio, el cine, ahora Internet, también inteligencia artificial, la forma en que estos objetos culturales, que parecían que en la medida que aparecían iban a hacer desaparecer a los anteriores, lejos de desaparecer, producen una convergencia mediática, donde vemos la televisión, pero a su vez estamos mirando qué pasa en las redes sociales y en las redes sociales levantan la información de lo que acontece en otros espacios y esta convergencia circula. Otro elemento que caracteriza esa cultura de la convergencia es la cultura participativa, porque ahora todos podemos participar de alguna manera en la producción de información. Cambia el concepto, ¿no? No somos unos simples espectadores. Podríamos estar interviniendo, generando información, opinando sobre lo que acontece en los distintos medios que se van desarrollando. Y esta cultura participativa desarrolla una idea que es muy significativa, que es la idea de la inteligencia colectiva. Esta idea de que aislados podemos manejar algún tipo de conocimiento o de información,
pero cuando todos juntos intervenimos, te podemos llegar a construir un conocimiento más profundo, un conocimiento más grande. Henry Jenke analiza esto pensando en los medios masivos de comunicación. Pero si nosotros pensamos cómo estos medios interactúan o influyen en la producción y circulación de información y conocimiento, cuando pensamos en hechos educativos, no podemos estar ajenos a pensar cómo esto influye en los procesos de formación. Jenke dice, la convergencia cultural, además de producirse por los medios masivos de comunicación y en los medios masivos de comunicación, se produce en nuestros cerebros. Nosotros vamos realizando esa convergencia permanente de varias pantallas interviniendo, de varios elementos que además parecen tener muchos beneficios, como la democratización de voces, porque todos podemos participar, porque podemos intervenir, pero a su vez genera desafíos, porque no todos tenemos los mismos accesos ni las mismas herramientas para participar en esos espacios de participación o de circulación de la información. Por un lado, facilita la difusión de las ideas. Por otro lado, hay una sobrecarga de información donde distinguir entre lo cierto y lo incierto, lo verdadero y lo falso, también se vuelve difícil y complica además esas situaciones. Hay una pérdida de privacidad muy significativa. Todo hoy está expuesto. Y hay un elemento que me interesa bastante traer, que es esta idea de la descorporización del mundo. Byung-Chul Han, un especialista coreano que también analiza algunos hechos filosóficos, en su libro No Cosas, dice que en realidad el mundo se está vaciando de cosas, que así como la revolución industrial generó esta idea expandió y reforzó la idea de las cosas y de la posesión, la necesidad de poseer objetos, en este momento la digitalización de la cultura, de la información, del conocimiento, está generando una idea de más desmaterialización o descorporeización del mundo, donde pasamos de la cosa a la no cosa y donde nada parece tangible, nada parece sólido. La revolución industrial tenía que ver con la posesión de objetos. En cambio, la digitalización supedita las cosas a la información. Y esa información a veces falsea los acontecimientos. Necesitamos estímulos permanentes, necesitamos situaciones permanentes para poder mantener esos estímulos de la velocidad con la que aparecen las cosas. Sin embargo, dice, muchas veces esas cosas más discretas, más sólidas, son las que nos permiten anclar el ser al mundo en el que estamos habitando. También dice que hay otro aspecto interesante, que es que la información no es tan fácil de poseer como las cosas. A veces genera esa idea de que todos podemos acceder al conocimiento, a la información, a lo que circula. Sin embargo, dice, no es tan fácil poseer la información ni poseer el conocimiento. Y él dice que el capitalismo de la información constituye una forma intensificada de capitalismo, porque la vida misma adquiere una forma de mercancía. Se comercializan muchas relaciones humanas y los medios sociales explotan completamente la comunicación. Un elemento a tener en cuenta por quienes nos dedicamos a la educación, que tiene un aspecto fundamental de comunicación, y quienes nos dedicamos a tratar de transmitir buenas nuevas en los ámbitos de formación o de participación religioso. Ámbitos complejos. Otro elemento donde también hay los escenarios están siendo atravesados son los ámbitos de trabajo, donde los desarrollos tecnológicos permiten la automatización de tareas repetitivas y administrativas, donde se demandan nuevas habilidades
que necesitan permanentemente estar cambiando, donde se facilite el trabajo remoto y la posibilidad de dinámicas de intercambio, de captar valores o personas capacitadas desde cualquier lugar del mundo, pero también genera demandas que atraviesan las propuestas de formación, que es que se necesitan nuevas capacidades, nuevas herramientas, nuevas formas de ver y de poder adaptarse a este cambio permanente, a las adaptaciones esenciales para no quedar en los márgenes de la sociedad o en los márgenes laborales. La economía global se expande, pero no sin consecuencias, ¿no? Una creciente desigualdad, desempleo, desplazamientos de poblaciones, la destrucción del medio ambiente, algunos elementos que hacen a este desarrollo en estos escenarios puntuales. Algunos eventos no son nuevos, pero que se van profundizando. El capitalismo global va definiéndose y redefiniéndose, y hay un concepto de Saskia Sassen que analiza los movimientos sociales que a mí me parece muy potente cuando analiza el concepto de las expulsiones, cómo el sistema, cómo los sistemas diferentes, pero fundamentalmente desde lo económico, generan gente que queda expulsada del sistema, queda en los márgenes y que cuesta mucho volver a recuperar. Y ella dice, esas expulsiones afectan a personas, a empresas, a comunidades en todo el mundo. Y no son espontáneas, sino que esas expulsiones tienen que ver con la creación de formaciones predatorias, desde lo económico, desde lo social, que van consumiendo, que van acaparando, que van limitando o llevando a ciertos sectores a adueñarse o a acaparar posibilidades de comunicación, de desarrollo, de crecimiento. Entonces, escenarios complejos, ¿no? Cambios vertiginosos, una conectividad permanente, disolución de la idea del tiempo y del espacio, formas diferentes de comunicarnos, una convergencia cultural que atraviesa permanentemente las formas en que nos comunicamos, que conocemos, que aprendemos, y un impacto profundo en el mundo del trabajo que genera en algunos casos expulsiones. Una frase que a mí me parece interesante tener en cuenta también cuando pensamos en la mirada de la educación, que lo que nos señala Alejandro Piscitelli es que al cambiar las condiciones materiales de la cognición, dónde están los soportes, cómo se producen, cambia la cognición misma y el contenido de la misma. Por lo tanto, cambian los modos de conocer, que se transforman a la vez que vamos enseñando. Entonces, prepararnos para enseñar implica reconocer transformaciones que permanentemente se van dando en los distintos campos de enseñanza. Me parece que Piscitelli nos ayuda a entender por qué tenemos que mirar estos contextos, por qué tenemos que tener esa perspectiva. Algunas preguntas para cerrar este eje. ¿Con qué herramientas contamos entonces para poder transmitir las buenas nuevas? ¿Con qué herramientas contamos para poder diseñar otros futuros? Pues en nuestras instituciones de formación, de las escuelas, de las instituciones teológicas, estamos formando el futuro. ¿Con qué herramientas contamos? ¿Cómo podemos recuperar desde nuestros espacios educativos o eclesiales a las personas expulsadas del sistema? ¿Cómo hacemos para construir liderazgos conscientes y disruptivos a la vez, que se puedan demorar en el presente para crear futuros mejores? ¿Cómo construimos una nueva política económica que necesita tiempo para desarrollarse, pero en estos tiempos de inmediatez, de respuesta y de rapidez en esto, tal vez no podamos contar? ¿Cómo hacemos para demorarnos en el presente, para habitar este mundo con estas herramientas? El Clau, segundo 3 minutos. eje, ¿cómo? Perdón. La idea es que más o menos puedas en 3 minutos hacer un esfuerzo de Sí. cierre. Las nuevas subjetividades sería el siguiente eje.
donde aquí hay un elemento que me gustaría resaltar fundamentalmente que tiene que ver con las nuevas subjetividades. Paula Sibilia, una especialista, dice que esta es la era de la exteriorización. Así como en el interior, en otras épocas teníamos una cultura íntima, de diario íntimo, de cultura para adentro, de aulas, de escuelas de puertas cerradas, hoy dice todo sale hacia afuera y ve a las redes sociales reemplazando a los diarios íntimos. Y un elemento muy interesante que señala ella y que Jung Byung-Chul también lo toma, que es esta idea de la exteriorización y de los filtros. Dicen, nosotros editamos nuestra propia realidad y los filtros que utilizamos en las redes sociales, la vida que mostramos, las actividades que exponemos, funcionan como un maquillaje 2.0. La intimidad como un espectáculo, la intimidad como una sociedad ya no íntima, sino expuesta, espectacularizada, donde compramos y consumimos emociones. Y un elemento muy interesante, porque Barico dice que nosotros vivimos en dos mundos, y vivimos en una fuerza, en un mundo y en un ultramundo, en el mundo físico real, y tenemos además una vida que tiene que ver con este otro mundo que es el digital. Barico dice, cuando se produce ese cambio, no es que la tecnología produce un cambio mental, sino que el cambio mental que la humanidad venía desarrollando produce estos desarrollos tecnológicos. Y habla de ese concepto de hiperhombre que puede vivir en este doble mundo permanentemente y donde esta idea de poder determinar dónde se desarrolla su vida pasa a un segundo plano. ¿Cómo entonces generar espacios de diálogo en estas subjetividades tan expuestas, en estas subjetividades que se redefinen? ¿Cómo recuperamos lo trascendental para dar buenas nuevas en este contexto de cambios tan acelerados, cuando necesitamos volver para atrás? El último eje, las buenas nuevas como alternativa de futuro. ¿En qué espacios? ¿Cómo? Alguna frase sobre el futuro que me parece interesante mirar. No existe un solo futuro, sino que se pueda predecir, sino que hay muchos posibles. La era digital está remodelando el trabajo, la economía. Muchas de las cosas que conocemos van a desaparecer. Y lo único que sabemos del futuro es que va a ser diferente. Entonces, ¿qué nos proponemos desde los espacios eclesiales, desde los espacios de formación? Algunos elementos que para mí son centrales. Recuperar el sentido del futuro para que no se desmorone el presente. Si tomamos la primera frase que les compartía, esta idea de demorarnos en el presente, para no desmoronarnos, tenemos que cambiar la idea de futuro y poder pensar o imaginar futuros distintos, otros futuros posibles. Un elemento fundamental de la educación es ofrecer palabras y construir una gramática que permita habitar el mundo, que les permita a nuestros estudiantes o a los miembros de nuestras iglesias construir una gramática que permita habitar el mundo y comprenderlo. Preguntarnos cómo queremos educar es casi preguntarnos cómo queremos vivir. Y eso implica tomar una posición, porque la educación no es neutral y cualquier decisión que tomemos tiene que ir en la línea de lo que estamos pensando. Enfrentar individualismos, porque no estamos condenados al fatalismo, sino que tenemos que ayudar a muchas de las personas que se están formando, que están teniendo una visión de futuro empobrecida, la posibilidad de superar la profecía del fracaso. Construir puentes también con las personas expulsadas. Y por último, algunos elementos para considerar y quedarnos pensando. Nosotros tenemos buenas nuevas para dar. Tenemos una posibilidad de ofrecer alternativas a la pérdida de esperanza. En las instituciones de formación, cuando ayudamos a construir una gramática para comprender el mundo, pero además tenemos un contenido importante que tiene que ver con toda la
posibilidad de nuestra mirada cristiana, de nuestros valores, que nos ayuden a imaginar otros mundos posibles. Esto implica asumir riesgos y estar abiertos también a lo imprevisto, incluso a lo imposible. Para eso deberíamos poder construir una pedagogía de la esperanza que sea poética y utópica, porque implicaría ir más allá, incluso más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Una actitud que esté profundamente esperanzada en el amor de Dios. Y voy a terminar con estos títulos, pero con esta misma foto le tapé la cara a los chicos porque no podemos utilizarla, pero en una de las actividades de la escuela William Morris a la que participé, la nena que está aquí adelante vestida de blanco señalaba exactamente para el lado opuesto al que todos los demás chicos lo hacían. Me pareció una metáfora muy interesante para poder pensar en una alternativa de futuro e imaginar otros mundos posibles. A lo mejor los chicos nos ayudan a pensar que no es hacia donde miran todos, sino que es cambiando la perspectiva, que no es hacia la misma dirección que la tecnología, estos escenarios, la velocidad, la cultura mediática, sin criterio o sentido nos empujan, sino que es mirar hacia donde nosotros tenemos que mirar, que es recuperar el sentido de aquellas cosas que estamos haciendo, para que estos escenarios que nos van condicionando, que se van reconfigurando, nos ayuden a construir subjetividades más sólidas, más acompañadas. Y a lo mejor es en esa otra dirección que nos marcan en esta metáfora de la foto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Grandes desafíos y preguntas que nos has traído. Y quizás este sea un nuevo momento para pensar en pequeños grupos. Le estamos proponiendo, bueno, justamente le pasé por chat, acá la estamos viendo juntos a la pregunta, gracias. Le estamos proponiendo que podamos en los grupos trabajar con las consignas de esta pregunta. No hace falta que las contestemos, sino que sean con un motor de diálogo para el grupo, digamos, ¿no? Eh, la primera es, Perdón. no, lo veo acá, estamos educando a nuestros niños y jóvenes para interpretar este mundo, imaginar otros mundos posibles. Una pregunta que desafía, ¿sí? Estamos encontrando las formas de dar la buena nueva que ayude a imaginar esos mundos. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Estas tres preguntas intentan inspirar el diálogo, las conversaciones dentro del grupo, a la cual los invito a que podamos acceder en este momento nuevamente. Y luego de unos 8 minutos los convocamos nuevamente para un final de la ponencia de Claudia. A los grupos vamos, hay que clicar para pasar. Estamos grabando. Perfecto. Sí. Han podido trabajar en los grupos. Yo no sé si alguno de los grupos quisiera traer algo de lo compartido, si hay alguna... Sí. ¿Sí? Perdón, soy vocera de la 3, de la sala Bárbaro. número 3. Tomando en cuenta lo que Claudia nos compartía acerca de las buenas nuevas como alternativa del futuro y viendo que nos encontramos en el espacio educativo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sí tenemos nuevas formas que nos va dando la posibilidad, los multimedios, esta información virtual que está a nuestro alcance, pero siempre teniendo forzosamente la educación como nuestra herramienta acompañada con la palabra de Dios para dar esas buenas nuevas de esperanza. Por supuesto, tomamos en cuenta el contexto y tomamos en cuenta los valores ético-morales, los principios también de esas buenas nuevas, y nosotros podamos llevar hacia nuestros chicos en las escuelas a un entendimiento de la realidad y sobre todo que
hay esperanza, que no van a estar así siempre porque hay problemas definitivamente en cada chico que tenemos en las aulas, pero nosotros podemos llevarlos hacia una esperanza con esas buenas nuevas, tomando siempre en cuenta que es la palabra, el amor de Dios y el saber que somos de Él, somos para Él y ellos pueden alcanzar otra realidad. Y acuño esa palabra de Claudia, esperanzadora, esperanzadora y que les dé un sentido de vida, un propósito y de verdad que sí estamos nosotros pensando en educar a nuestros niños con esperanza. Y es una bendición estar en primera fila educando a nuestros chicos. Muchas gracias, Dora, y al grupo por estos aportes. No sé si algún otro grupo quisiera traer algún aporte de lo conversado. Y no, me gustaría darle lugar a Claudia para si quiere terminar de hacer algún tipo de, no conclusión, porque es un tema abierto, sino de a modo de conclusión, a modo de cierre de esta conferencia, si quiere dejarnos algunas otras pistas más, algún otro desafío más. No, simplemente digo, el desafío que tenemos permanente de volver a pensar nuestras propuestas de enseñanza o las formas en que nos vinculamos en nuestras iglesias, ¿no? Eh, con estas subjetividades que se van reconfigurando permanentemente, el volver a mirar cómo nos acercamos, de qué manera compartimos nuestros mensajes, resulta fundamental. Y no podemos no mirar lo que está aconteciendo con nuestros estudiantes o con las personas con quienes nos vinculamos, que permanentemente están como tratando de adaptarse a ciertas circunstancias. Simplemente tomar esta idea de la incertidumbre, ¿no? Y de la emergencia. Parece que estamos en una situación de crisis, de emergencia, de incertidumbre. Barico dijo un poco en plena época de pandemia. Tal vez esta emergencia que se instala en la pandemia va a ser lo que caracterice nuestra vida por un tiempo. Entonces no es algo que va a pasar, sino que vamos a tener que aprender a convivir con esa incertidumbre. Y esos cambios permanentes generan esa incertidumbre. Necesitamos comprenderlos para poder convivir y llevar adelante la tarea. Y nosotros algunas certezas tenemos desde la fe y desde nuestra mirada basada en la posibilidad de pensar en el amor de Dios como sustento de nuestra tarea. Y entonces desde ahí, aún en tiempos de incertidumbre, podemos tener una mirada más esperanzada para generar mundos distintos, ¿no? Otros mundos, imaginar nuevos mundos. Me parece que esa es un poco la tarea. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por el tiempo. Antes de cerrar, voy a darle la palabra a Luis, que creo que me había levantado la mano, y luego brevemente vamos a estar cerrando con un par de anuncios y ya así terminamos con esta convocatoria de este tercer encuentro de Redime. Luis, ¿vos querías decirnos algo? Gracias, Fabián. Sí, un poco en perspectiva de la pregunta, cuando se habla de estamos encontrando la forma de dar la buena nueva que ayuda a imaginar mundos, es la pregunta si cabe en nuestras comunidades imaginar, porque los niños y las niñas están imaginando, quieren imaginar, pero hemos perdido nosotros la capacidad de imaginar para contar esas buenas nuevas, un poco en las perspectivas de las nuevas herramientas tecnológicas que están llegando, porque una de las preguntas que pudiera hacerse un poco para polemizar estaría en perspectiva de qué pensamos como metodistas de las inteligencias artificiales y cómo nos ayudan, por lo menos en, esto, en perspectiva de la educación o qué tipo de educación se brinda a partir de estas herramientas. Pero cómo nosotros también estamos contando las buenas nuevas, nos están importando dar esas buenas nuevas a partir de la imaginación, de contar cuentos, de contar historias, de fortalecer la imaginación de nuestros niños y niñas.
Yo creería que por ahí me puso, pues en el grupo, que era el grupo número 2 en la sala, estuvimos hablando un poco de todo ello. Entonces, sí, Mu- para dejarlo ahí en el tintero. Gracias. Muchísimas gracias, sí, son muchos aportes que la ponencia de Claudia nos desafía, nos deja preguntas y esas inquietudes están muy buenas seguir pensándolos en nuestros espacios de iglesia, en nuestros espacios escolares, en nuestros espacios de servicio. Muchísimas gracias, Claudia. También una muy buena ponencia la presentada, que como decía nos dejó desafíos, pero también con esperanza. Em, Quisiéramos cerrar este momento compartiendo algunos breves anuncios. Le voy a pedir a Marta que haga el primero de ellos, por favor, y yo te voy colaborando con colocando aquí, Sí, creo, ahí está. está bien. Nosotros somos de la Iglesia Metodista en El Salvador y trabajamos en la conformación de lo que esperamos ser el Seminario Teológico Juan Wesley, que por el momento y desde hace 18 años aproximadamente imparte el programa de cursos de estudios para capacitar a pastores laicos en su educación teológica y ministerial, con el propósito de dotarles con herramientas prácticas y doctrinales desde la perspectiva wesleyana. Hemos desarrollado este curso de modalidad en línea y también presencial. Este se desarrolla con el aval de educación superior y con el acompañamiento de algunos seminarios compañeros en esta misión. Y nuestro próximo encuentro es en diciembre, la primera semana de diciembre. Del 1 al 5 de diciembre vamos a estar teniendo nuestro encuentro presencial, así que los que están presentes o escuchando o escuchan posteriormente este video, pues sabrán el compromiso que tenemos. Precisamente este curso de estudio se desarrolla para los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, normalmente. Hemos tenido estudiantes también de Costa Rica y de Panamá. Es para la región prácticamente, pero pues en la modalidad en línea estamos abiertos para recibir a quien pudiera conectarse con nosotros con el afán de poder capacitarse. Este, este curso está diseñado para herramientas prácticas, herramientas teológicas prácticas, así que de igual manera compartir con ustedes esta iniciativa que desde Centroamérica se hace para poder educarnos en este sentido. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias, Marta. Bendecimos también este, este, em, este acompañamiento a la formación teológica, pastoral. Y también quisiera compartirles desde la UCEL, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que está en Rosario, Santa Fe, Argentina. Ya hace un año que hemos abierto la facultad. La universidad tiene más de 30 años, pero la universidad tiene un año y tiene distintos programas y todos estos programas son online, en línea, acreditados por el Ministerio de Educación de la Nación, hoy Secretaría de Educación, pero están acreditados oficialmente tanto la licenciatura en teología, que es de 4 años, totalmente en línea, y se rinde de esta manera y tiene todas las posibilidades de estudio. El caso más anecdótico está estudiando una persona peruana que vive en Japón. ¿Sí? Y aunque está justo cruzado en el horario, bueno, Pablo Ferrer, que es docente nuestro, o uno de los docentes nuestros, asiste, digamos, de esta persona, ¿no? Pero también, recientemente, este año abrimos la maestría, también oficial, en Teología Bíblica. Bueno, aquí el obispo Caicedo está participando de esa maestría, que está a cargo de un grupo docente muy calificados, y el director de la maestría es el doctor Pablo Aniñac. También tenemos este, diplomaturas que eh, son cursos más breves en Biblia, en teología y en pastoral, acompañando los procesos de cada iglesia
de tal manera poder ser pertinente con las necesidades misioneras que tienen cada lugar. Dado que nuestra facultad quiere ser una herramienta teológica, pastoral, contextual, ecuménica, con una mirada ecuménica y una mirada latinoamericana y caribeña de aportar a la misión de la Iglesia. Por último, quiero contarles que tenemos algunas revistas en línea, totalmente gratuitas, una de teología y cultura, con artículos de distintas em, personas que escriben hace tiempo allí, y una nueva revista de historia y teología, que también pueden tener libre acceso a ella. Próximamente, en diciembre, estaremos sacando la revista en teología práctica, entendiendo que es un campo muy importante, y quien va a ser el director es quien fue el ponente del Redime anterior, el magíster Pablo Oviedo. Así que estamos muy contentos con toda esta iniciativa. Ustedes pueden consultarnos allí a nuestro correo, que Gabriela me va ayudando. Gabriela, además de ser secretaria ejecutiva de la AIME, es secretaria académica de la facultad, por lo tanto está con sus dos, sacos puestos en este momento. Así que, bueno, queremos invitar a todos que nos junten y compartan cualquier necesidad. Paulo, te dejo a vos el final del encuentro, y Sí, sí, no. muchísimas gracias por Ainda, el por tiempo favor, compartido. David también va a hablar para nosotros de los próximos, la previsión de los próximos conferencias del próximo año. David está manejando, espero que sea muy No, seguro ¿cómo hablar. están? Ah, no está manejando. O está manejando sin las manos, ¿es esto? Sí, correcto. Los carros ahora manejan solos, acuérdate. No estoy manejando. Pero sí les quiero invitar a que este año hemos estado trabajando, tenido tres diferentes conferencias, y estamos trabajando que el próximo año vamos a tratar de tener cuatro. ¿Ok? So, vamos a estar poniendo las fechas muy pronto, pero para que ustedes sepan que vamos a preparar cuatro diferentes etapas durante el año, y esa es la meta, con la ayuda de Dios y primeramente Dios. Empezamos con dos y el año pasado, este año tres. Es, Queremos que el año que venga sean cuatro con la ayuda de Dios. Estaremos pronto hablando sobre esas fechas porque vamos a estar trabajando en ellas. So, alerta en su correo electrónico cuando le mandemos un correo para que sepan cuándo vienen las siguientes citas. Y inviten a otros David, también para que sí. puedan tener esa oportunidad. Sí, David, yo voy a pedir que hables, que después de este evento veremos una encuesta para evaluar la conferencia, y también para proponer nuevos temas, nuevas abordajes para nos orientar en el próximo año. Por favor, hable un poco. Sí, vamos a mandarle una evaluación porque nos importa mucho, queremos recibir su información. Esto le ayudó, le está ayudando, queremos que crezcan en su vida como una persona en Cristo Jesús, también en la vida académica, que pueda desarrollarse más. Le estamos pidiendo que escriban una evaluación que le vamos a mandar, y escriban lo que ustedes pensaron, ¿sí? Estaba hablando sobre temas que se les hace interesante que podamos tratar. Pongan ahí esos temas, les vamos a dejar un espacio donde en esa evaluación donde pueden poner otros temas que podemos, con la ayuda de Dios, tratar con los diferentes profesores que tenemos alrededor de Latinoamérica. Por favor, ténganlo eso en su mente, porque va a llegar ese correo pronto. Después de que terminemos, vamos a mandarles un correo para evaluar. Porque sí nos importa su voz, que nos dé y nos ayuden a mejorar a nuestra educación en esta forma virtual, pero también escuchándolos para que caminemos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, mil gracias por esta oportunidad. Sí. Ahora, nos quedamos muy contentos. Vamos también tener ahora en la oración de cierre una oración especial por David, por su matrimonio en lunes. Que Dios le bendiga, David. De la coordinación acá, prácticamente todos nosotros hablamos, por eso el bispo Caicedo estará invitado a hacer la última palabra de despedida, y después hacer una oración y una bendición para nosotros.
pero gostaria, antes da oração e da palavra do Obispo Caicedo, manifestar minha gratidão a Gabriela, a Pablo, a Fabian, a Cláudia, a Marta, que han participado, a Davi, que han participado da organização e também da condução desta conferência, e a cada uma que também ha contribuído, haciendo sua inscrição, participando em grupo. Creio que terminamos o ano de conferências com um resultado muito lindo. Em duas semanas teremos esta conferência já em nossa página de YouTube. Vocês receberão o enlace para poder aceder e será uma alegria muito grande. Muitas graças a cada uma que han ajudado para nós. Perdão? Perdão? Y también una gratitud especial por los conferencistas. Ahora repito el nombre, Claudia y Pablo. Trago acá entonces los saludos de los grupos de Oxford Institute de América Latina, Héctor Laporta. Yo voy hasta até mirar aquí el nombre porque mi cabeza en esta hora ya no funciona más. Pero Héctor Laporta, Pablo Aninha, también Pablo Ferrer está acá, mas são as pessoas que escreveram sobre nosso encontro hoje acá em nossa conferência. Muitas gracias. Bispo Caicedo puede entonces tener la palabra de cierre, la oración, la bendición, lembrando entonces del motivo tan alegre de la vida de David. Bueno, agradecerle a la profesora Claudia, al profesor Pablo por las conferencias que nos inspiran para seguir caminando y pensando la realidad en América Latina y cómo poder llevar esa buena noticia. A Fabián y a Gabriela por la introducción y por el manejo de los temas a tratar. Y bueno, especialmente a David por su próximo matrimonio, pedirle al Dios de la vida que le acompañe y que nos dé sabiduría para seguir caminando ahora en una nueva forma de ser y de estar en el mundo. Así que con esas intenciones, agradezcámosle al Dios de la vida por este tiempo y que nos siga iluminando para que podamos trabajar juntos y juntas en la extensión de su reino en América Latina. Buen Dios, tú que nos acompañas y nos iluminas, que vas delante de nosotros, permitiéndonos transitar este caminar en América Latina, pedimos que a partir de las experiencias de este tiempo de encuentro y con la sabiduría que nos han planteado estos temas, los ponentes, puedas tú, Señor, seguir mostrándonos el camino para llevar esa buena noticia del Evangelio, especialmente para aquellos y aquellas que son los más vulnerables en nuestra América Latina. Te queremos, Señor, pedir especialmente hoy por David, que próximamente estará, Señor, celebrando su matrimonio. Pedimos para él, para su esposa y para su familia, Señor, extendida, que este sea un momento de alegría, de esperanza y de gratitud por el caminar, Señor, que ellos han tenido hasta aquí y por lo que va a venir, Señor, para ellos como pareja. Que tú sigas abriendo camino, que tú sigas iluminando y dando sabiduría a David, Señor, por su trabajo en América Latina y por su enfoque, Señor, en la educación para esta región. Pedimos que le bendigas y que le llenes de esperanza en medio de este nuevo camino. Todo esto lo pedimos por la bendición de tu Hijo Jesús en medio de nosotros y que el Padre siga iluminando nuestro camino. En Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, hermanas. Amén. Amén. Que Dios bendiga. Un domingo muy abençoado para todos, todas. Nos Gracias. vemos. Gracias. Bueno, Bispo Caicedo, Cláudia, Fabian y yo Y nos varios más. vemos en la próxima semana en Panamá. Estaremos juntos. Deseo a todos una buena viaje y que no haya paro en Argentina para que Fabian, Cláudia se puedan Y ir Gabriela. con seguridad.
Pero se houver algum Amém. problema, pega bueno, não haverá autobus para vir até Brasil, mas que tudo te vaya bem, Cláudia, Fábia. Nos vemos entonces en Panamá. Y nos Nos vemos estamos también viendo. en Gracias. Gracias. Dios les Bye. bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiga, Muchas gracias. Bendiciones. Então, Bendiciones. bom dia. Dios los bendiga. Bye bye.